Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Hoy hablaremos de economía y vamos a presentarles también una nueva propuesta que Telesistema Informativo presenta a el país. Entender la economía desde aspectos menos técnicos, más sociales, y se estrena mañana y todos los martes El Dato. El Dato es un programa de economía, que es economía para no economistas, para entender la economía, la importancia de la economía, que será conducido por el licenciado José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, asesor de instituciones estatales, asesor del sector bancario y consultor. Así que me acompaña hoy don José Luis Moncada, con quien vamos a contarles de esta nueva propuesta de El Dato, la promoción aquí. Él es José Luis Moncada, financista y político hondureño, con más de 35 años de experiencia, destacado en cargos como presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, gerente general de la Cámara Hondureña de Aseguradoras, asesor de presidencia ejecutiva de un reconocido banco del país, consultor de innovación, CEO de JLM Consultorías Internacionales y presidente de Fundación Startup de San Pedro Sula. A partir del 19 de julio, nos acompañará todos los martes en donde dedicará un espacio para hacer la economía más fácil para todos, con un lenguaje simple y sencillo. El Dato, por José Luis Moncada. Gran estreno, 19 de julio, 8 de la noche. El estreno de El Dato, mañana martes 19 de julio y todos los martes, don José Luis Moncada. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo y felicitarlo por esta nueva propuesta ahora en televisión. Aldo, buenas noches, un gusto estar con usted. Pues sí, la verdad que es un programa nuevo, la primera experiencia en la televisión hondureña sobre un programa que trata sobre economía y finanzas, buscando complementar lo que ya específicamente y con mucho profesionalismo hacen los noticieros de Televicentro, ampliar un poco la noticia financiera y económica. Lo que pretendemos es que el concepto de economía y finanzas pueda trascender más allá de una noticia, sino que las personas puedan conocer a profundidad en qué consisten los términos económicos, en qué consiste la actividad económica, cuáles son sus efectos globales y cuál es su efecto particular en el país. Pretendemos en un lenguaje simple y sencillo transmitir estas ideas para que en términos generales los hondureños, ya sea empresas, industrias, pequeños empresarios, individualmente, puedan tomar mejores ideas, mejores conclusiones y mejores decisiones de lo que es su bolsillo. Y es importante porque la economía como tal es trascendente a nivel de familia. Es decir, la gente está acostumbrada a verla en el plano global, pero si usted lo traslada a la economía familiar, dice, no, necesitamos saber cómo administrar nuestros recursos, cómo manejar un presupuesto, cómo incide el incremento de los combustibles en mi bolsillo, cómo incide en algunos gastos en mi bolsillo. Es importante también que la gente entienda eso. Claro, mire, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver Honduras con que Rusia invadió Ucrania y que esto nos afecte el precio del combustible? Entonces hay gente que todavía no interpreta que estamos en un mundo global donde estamos conectados, aunque seamos un país en vía de desarrollo o tercermundista, como lo queramos llamar, tenemos una conectividad y dependemos de energía, en el tema de energía en términos generales, de combustible, y que ese combustible lo importamos y que a nivel global ese precio del combustible tiene algunas pautas, algunas variables que se dan por los países productores. ¿Cómo surge la idea del dato? Bueno, mire, dialogando un poco con los altos ejecutivos de Televicentro y viendo que hay una cefalía de la temática, y ellos consideraron que mi experiencia y la mayoría de los 35 años que tengo en la temática, y sobre todo mi participación en los medios de comunicación, donde normalmente trato de hablar lo más sencillo, lo más simple, para que el auditor conozca o se entere con mayor facilidad de temas económicos y financieros. La verdad que hay expertos en economía en Honduras con mucho conocimiento, con mucho talento y demás, pero el transmitir estas cosas de una manera más sencilla, más simple, pues no es fácil, y con un lenguaje que realmente se adapte rápidamente. Entonces dijeron, encontramos que tenés un perfil interesante, unos antecedentes que valen la pena potenciar, hagámoslo. Y así es que estamos ya a un día de iniciar
esta nueva experiencia en mi vida profesional. Tal vez un sueño realizable, porque a mí, Aldo, y usted lo sabe que me conoce de años, me gusta mucho la comunicación. Yo en términos particulares me gusta estar enterado de las cosas, me gusta conocer de todas las temáticas y transmitirlo no solo a través de los medios, sino que en mis diálogos yo creo que las personas debemos de estar debidamente informadas, conocer los factores de la mayoría de las cosas que suceden en el mundo y poder opinar y poder generar realmente incidencia de una u otra manera en lo que podemos para mejorar la situación del país. En términos particulares es un programa propositivo, no es un programa de crítica, no es un programa de conflicto, de conflictividad, ni de hacer mayor cosa o drama, Más formativo. sino un programa que sí va a tener crítica, que va a generar opiniones, que va a generar recomendaciones tanto al gobierno como al sector privado y los diferentes sectores de la economía del país y ilustrar a la mayoría de los hondureños que con ellos vamos a construir que la formación de ellos y la opinión que tenga de lo que pasa en el país sea más clara. Y bueno, debo decirle a la gente que don José Luis Moncada ha sido una fuente permanente de consulta para quienes hemos cubierto la fuente económica y que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y muchas veces personajes como él ayudan a la prensa a entender mejor estos fenómenos para que nosotros también podamos trasladarlo de manera más simple a la población. Así que la experiencia la tiene, el conocimiento lo tiene y también lo que usted decía, el manejo de la parte mediática, porque ha sido un personaje ligado a medios de comunicación por más de ¿cuánto? Más de 20 años. Y en términos generales, Aldo, a mí me gusta atreverme a las cosas. Y atreverse es bueno y poder compartir, poder comunicar en una forma efectiva, es un tema de poder contribuir también al país en momentos en que la competitividad es necesaria. Y Honduras es un país geográficamente muy bien ubicado, con mucho talento hondureño y que lo que ocupa son oportunidades y guías sobre temas fundamentales que debemos emprender para que realmente podamos salir de algunos indicadores o algunos datos que nos tienen estancados. ¿Es un diálogo con personajes, con expertos, con invitados? Mire, el programa va a tener un formato bastante especial. Vamos a tener temas por día y vamos a partir de macro a micro. Entonces vamos a partir de la problemática en términos generales o globales y ir desarrollándola hasta llegar cómo impacta en cada una de las personas. Vamos a tener estadísticas, vamos a tener gráficos, vamos a tener investigaciones, vamos a tener invitados expertos que nos puedan contribuir a formar un mejor concepto de la problemática, de la situación y sobre todo recomendaciones puntuales de lo que debemos de hacer como país, como ciudadano, como gremio, como empresa privada, como gremio trabajador y demás. La idea es que podamos orientar un poco más a los hondureños a que somos capaces de encontrar soluciones siempre y cuando aprendamos más. Ese debería ser el impacto, ¿verdad? Y qué bueno que ese sea el objetivo principal, de poder mover a la gente también a entender y a desarrollar o a accionar sobre algunos elementos que le impactan y no simplemente decirle, la situación es compleja, estamos condenados a la pobreza, estamos condenados al endeudamiento, difícilmente el país va a salir adelante, que esos son los mensajes que a menudo surgen de diferentes sectores cuando se habla de temas económicos. No, y aparte de eso, mire, yo siento que a la gente le interesa las situaciones, pero en sus diálogos la falta de conocimiento, la falta de profundidad, que alguien les haya explicado en forma sencilla, por ejemplo, qué es un Producto Interno Bruto o qué es una deflación u otros términos, pues lo hace que su conversación sea un poco pobre, por decirlo así, y no vayan encaminadas a fijar una posición de poder contribuir de una u otra manera a que ese estatus pueda mejorar, pueda cambiar. Y es que el estatus individual, sumado colectivamente, tiene un impacto a nivel nacional. Claro. Y eso es lo que pretendemos. Y sobre todo la mentalidad. Yo creo que los hondureños hay mucho talento, hay mucha creatividad, hay mucha gente que quiere esforzarse y quiere contribuir, pero necesita estar informado, estar educado, tener la oportunidad para poder contribuir realmente a ese desarrollo. Es decir, si el gobierno o el sector privado o los trabajadores fijan una posición, ¿cómo como individuo podemos generar una opinión mejor, mayor calificada, con mayor efecto si nosotros tenemos mayor conocimiento? ¿Con qué tema abre mañana, si se puede saber? Miren, la mañana abrimos con un tema
que es el tema que ha estado hace, yo creo que 2 o 3 meses, que es el combustible. Es un tema que hay que analizarlo a profundidad y que tenemos que verlo con mucho cuidado para poder generar algunas recomendaciones puntuales, porque no podemos estar pendientes de que llegó lunes, se bajó la gasolina, 5 lempiras o no. Ese tipo de temas tenemos que tener, tanto el gobierno como el sector privado, unas posiciones permanentes, una sostenibilidad de algo que es transversal en cada uno de nosotros. ¿Quién no depende del combustible? Totalmente. Hasta el que no tiene carro. Hasta el que no tiene carro. Así que es que el Entonces, combustible impacta en toda la economía. Este es un tema que vamos a tocar con profundidad y buscando realmente algunas respuestas y algunas propuestas que nosotros creemos que pueden dar soluciones de carácter sostenible a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Porque, mire, ahorita es la guerra de Ucrania y Rusia, y que hubieron algunas condiciones de la última reunión del G20 de sacar un poco más de combustible, y entonces esto genera una baja, pero puede tener realmente en la próxima semana una subida también igual o superior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como políticas públicas permanentes para evitar que estos desniveles no nos estén afectando un grado de desarrollo, de crecimiento que nosotros queremos tener? Porque el país no va a crecer si nosotros no controlamos ciertos indicadores que son necesarios para llegar a una mejor condición. Y seguramente la gente en este momento va a estar pendiente de saber por qué cuando el combustible baja los precios no le bajan. ¿Cómo sucede cuando el combustible sube? Esa es una de las reacciones que nosotros tenemos. Entonces el gobierno anunció que bajaba, entonces la gente automáticamente dice, bueno, tiene que bajar el frijol, tiene que bajar los vegetales, tiene que bajar el transporte y todo lo demás. Esa es una realidad, no es una realidad. Sí. Sí, no sucede en la práctica. No sucede en la práctica. Y también si se aplica o no el ajuste que debe de ser cuando es hacia la baja, ¿verdad? Porque también es otro de los cuestionamientos que se hacen a nivel de país, que cuando el combustible sube, le suben lo que es, pero cuando baja, le bajan menos, ¿verdad? Le bajan menos. Así que será interesante conocer mañana estas y otras explicaciones sobre la temática del combustible. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos en breve para seguir dialogando con el licenciado José Luis Moncada. Mañana se estrena El Dato por TSI. Una apertura total. Usted le dio terrenos y le dijo, usted explote estos terrenos, genere trabajo, genere impuestos, construye el puerto para que salga ahí la producción, igual con la minería, abra carreteras y todo lo demás. Estamos de regreso en Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI, dialogando con el licenciado José Luis Moncada. Mañana se estrena El Dato, un programa que en lenguaje simple y sencillo le mostrará a usted los fenómenos de la economía mundial, la economía local, y le ayudará a entenderlos también y a poder tener en cuenta algunas recomendaciones que son importantes para nuestra economía familiar, nuestra economía interna y cómo impactan en nuestro país. Vamos a ver a la gente un poquito de la temática que seguramente se va a abordar en el dato a partir de mañana y durante los martes subsiguientes. ¿Cómo se desarrolla una economía en países como Honduras, por ejemplo, donde hay mucha deuda, mucho gasto, muy poca productividad y baja inversión? Mire, Aldo, yo creo que es importante que conozcamos la formación económica de Honduras. Entonces, si nosotros nos vamos a 50, 60 años atrás, podemos conocer un poco que la economía hondureña se viene formando un poco con algo que la gente debería de conocer. Si usted es de la zona atlántica, y usted debe ver que la formación económica viene fuertemente por 2 productos básicos, ¿verdad? El banano sí, y los minerales. Entonces fueron las compañías norteamericanas, algunas inglesas, que vinieron a desarrollar el banano y la minería. Entonces, alrededor de esas compañías fue que se fue desarrollando el comercio, y después del comercio se fue desarrollando la industria, y después se fueron desarrollando otros sectores propios de la productividad nacional, pero de ahí nacen. Y lo interesante que a mí me parece que hay que comparar es que qué condiciones se le dieron a todas esas compañías, y fueron compañías que se le dieron condiciones propias de lo que son ahora, de lo que son cuestionadas esas zonas libres de desarrollo. Sí, porque usted se apertura total. Una apertura total. Usted le dio terrenos y le dijo, usted explote estos terrenos, genere trabajo, genere impuestos,
construye el puerto para que salga ahí la producción, igual con la minería, abra carreteras y todo lo demás. Entonces, son situaciones que se dieron en el pasado y que actualmente se han desarrollado con mayor diseño, y ahorita pues tienen una posición particular. Pero la formación económica de Honduras viene a eso. Entonces, ahí tenemos un desarrollo bastante comercial, pero un poco de desarrollo industrial. Nosotros no somos un país industrializado. Es decir, tenemos cierto nivel de industria de cierto tipo de productos. Pero si yo le pregunto, su saco, ¿usted lo mandó a hacer o lo compró? Lo compró y es importado. Sus zapatos también, a pesar de que estamos desarrollando un poco el textil y lo que es la zapatería, todavía no tenemos el consumo hondureño a productos hondureños, porque su calidad y su estándar todavía no alcanza a la mayoría de la población. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la economía de Honduras todavía es débil en su productividad. Entonces, y que depende mucho de que lo que es comercio y lo que es importación y muy poco de lo que es producción. Y la producción que hay, un poco es para mercado nacional y otra es para exportación. Veamos la producción de maquila. Representa un sector muy importante para la economía del país, que genera mano de obra a más de 160,000 familias en San Pedro Sula, que genera riqueza en esa zona, que le deja al país y todo demás, pero nosotros no consumimos algo de producción nacional. Entonces, de eso dependemos de qué? Exportaciones. Y las exportaciones, ¿qué es lo que trae? Generar divisas para poder exportar, pagar impuestos y demás. Y ahí tenemos una condición de la economía bastante compleja. Usted va a México o va a Brasil o va para Colombia, por decirle 3 mercados, son países que tienen una gran industria. Entonces no depende de la exportación y se desarrollan. Usted va a Guatemala, y para ponérselo más cerca, Guatemala o Costa Rica, Guatemala tiene una producción industrial interesante. Usted ve que nosotros importamos un montón de alimentos de Guatemala, en lata y productos. Igual en Costa Rica, de Costa Rica para acá. Nosotros todavía no tenemos ese alcance. Entonces, lo que le quiero decir, que la economía y la formación económica de Honduras es bastante dependiente y poco desarrollada en algunos sectores, por lo cual hay que incidir en cómo desarrollamos la industria nacional en una población que tiene un poder adquisitivo pues bajo en términos generales y que no tiene capacidad de comprar productos que no tienen precios accesibles, que es un precios accesibles normalmente son los productos de fabricación nacional. Bueno, se supone, porque algunos productos de fabricación nacional también, por los altos costos de los insumos. Por la materia prima. Exactamente. Y los impuestos que vienen esos, a veces, algunos productos. Pero lo que le quiero decir es que la formación económica de Honduras no es diferente a otros países, pero nosotros tuvimos mucha dependencia de ciertas zonas de desarrollo y demás. Si usted ve, el 60% de la economía de Honduras está en la zona norte y está en San Pedro Sula y alrededor, en los departamentos que están alrededor. ¿Por qué? Porque ahí inició un poco la formación económica hondureña. Usted mira que la gente salió a comercio y de comercio pasó a ser industriales, a producir. Entonces, así se va desarrollando la economía del país. Ahora, alcanzar las metas, la cantidad de habitantes genera necesariamente un apetito para hacer producción industrial sustantiva, ¿sí o no? Entonces ahí es donde nos vemos nosotros que hay producción un poco baja y no con las consideraciones. Ya deberíamos tener un mercado centroamericano donde pudiéramos producir para un mercado de 45 millones de habitantes y poder generar. Y eso lo estamos haciendo. Mire Dos Pinos, mire Sula, y que no se vea esto como publicidad. Ese es el tema, ¿verdad? Ellos están colocados, Natura está colocado en toda Centroamérica, pero tienen una visión de un mercado más amplio. ¿Y por qué ha sido difícil impulsar el sector industrial en Honduras? Si usted no impulsa el sector industrial, no puede aspirar a productividad. Bueno, mire, ahí tenemos que ver un poco la tasa de impuestos de materia prima, que es algo. Otro es que tuviéramos materia prima local, no tuviéramos necesidad, pero a veces no la tenemos. Entonces, la obligación de importar para producir tiene un costo adicional en el producto final. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar. Y aparte de eso, ser más atractivos en inversión. Es decir, Honduras está ubicado en Centroamérica con un mercado de Estados Unidos cercano, un mercado a México y tiene 45 millones de centroamericanos. Usted debería de producir algo de interés regional que le pueda generar. Le voy a dar un ejemplo que yo conocí, el chocolate. Por ejemplo, usted tiene que los mejores productores de chocolate son los suizos y los belgas. Y el belga es el chocolate más fino del mundo, ¿verdad? Entonces,
Ellos importan el cacao de acá, se lo llevan para allá, producen el chocolate y nos lo mandan de vuelta. De regreso. Entonces dicen, bueno, mejor pongamos una fábrica de chocolates en Centroamérica. Vamos a ir a Centroamérica a ver qué es lo que podemos hacer. Pero cuando llegan a estos países se encuentran que las condiciones no son óptimas para poder abaratar costos y para poder tener realmente un producto accesible. Entonces ahí es donde encontramos que Honduras debe tener una política más clara de inversión que pueda atraer la seguridad jurídica que es necesaria para eso. Entonces, hasta donde yo sé, hubo un interés, pero aquí tenemos un problema coyuntural, que es el costo de la energía. Mientras ese costo de energía para una industria que necesita bastante energía sostenible y todo lo demás, no tengamos unos promedios competitivos, vamos a tener problemas. Sí, aquí la tarifa se come las empresas. Tenemos logística porque si hay carreteras, si hay puertos, hay que revisar los costos de esto mismo. Tenemos talento humano, hay talento humano. Para ciertos niveles hay talento, para otros hay que mejorarlo, ¿verdad? Y otro tipo de condiciones que nos hagan atractivo para que se venga a instalar una fábrica de chocolates acá, que no va a importar el cacao, que simultáneamente le va a generar ingreso a la producción de cacao de Honduras, donde se van a poner a sembrar más cacao, que es el de mejor calidad en Centroamérica y está calificado. El mejor cacao, cuando llega a Suiza o llega a Bélgica, que escogen para cierto tipo de chocolate, es el hondureño. Dice, este cacao es para el nivel de chocolate de este estándar, porque es calificado uno de los mejores. Entonces nosotros tenemos esas condiciones. Entonces lo que le quiero decir, que hay una gran factores que hay que arreglar, que hay que ajustar, que hay que revisar para que seamos atractivos para la industrialización, que es parte de lo que andamos buscando. Que podemos ser, o sea, habría que desarrollarlo. Metámonos un poquito a la temática del dato, vamos a avanzar un poco. Somos una economía, contrario a todo lo que usted me ha planteado, somos una economía de mucho consumo, de alto consumo y de consumo de productos que no necesitamos a veces. Simplemente por el gusto, por querer tener, por querer acceder, o porque lo vi, porque me agradó, porque me gustó. Pero somos una economía de consumo. ¿Qué pasa con una economía que piensa así en circunstancias bastante complejas? Mire, nosotros tenemos una bastante influencia norteamericana, ¿va? No lo quiero decir como que eso sea malo, pero nosotros nos atraemos mucho por la publicidad. Y la publicidad es lo que nos hace entrar por los ojos y creando necesidades. Sí, correcto. Sí. Sí, la economía consciental que dicen o de mental, que nosotros nos creamos esas necesidades para poder estar en ciertos estándares o creer que eso es lo que para nosotros es suficiente. En eso tiene que haber un grado de educación. En la medida que la población no tenga un grado de educación, es bien difícil que nosotros podamos atender o controlar este exceso de consumo sin tener capacidad. Porque el exceso de consumo sin tener capacidad lo que nos lleva es a endeudamiento. Y entonces aquí tenemos un alto endeudamiento, porque en términos generales el núcleo familiar quiere obtener cosas sin tener capacidad y lo que hace es endeudarse. Entonces, una familia de 5, padre, madre y 3 hijos, y el perro, porque el perro ya es... Ya consume y consume también. Y consume. Lo digo yo que tengo uno. No, yo también. Consume. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted tiene que adaptarse a sus condiciones de ingresos. Claro. Pero no, la demanda va creciendo en base a esa filosofía, a esa cultura de consumo. Y más si usted tiene adolescentes, que los adolescentes tienen una necesidad de competencia, que si la amiguita que tiene capacidad tiene unos tenis de tal marca, yo quiero esos tenis. O un jean, o que el otro se quiere cortar el pelo. Mire, yo no sé a veces cómo un núcleo familiar con adolescentes tienen capacidad estos jóvenes para salir todos los fines de semana. Es decir, yo no sé cómo hacen los padres, porque tienen obligación de hipoteca de casa, tienen obligación de carro, tienen obligación de pagar universidades, escuela o colegio, sí. tienen alimento y todo lo demás. Entonces ahí es donde viene el endeudamiento. Entonces todo tiene que ver y todo se basa, a mi criterio, en un tema educacional. Y el tema educacional es fundamental en ese aspecto, poder controlar sus gastos, es decir, gastar lo que tengo en base a mis ingresos y endeudarme solo en las necesidades que son realmente necesidades como el tema de salud, por decirle algo. Pero aquí no tenemos esa condición. Igualmente yo creo que el país, mientras sus estándares no suban, los ingresos no van a subir. La gente dice, ¿por qué gana más la gente en Costa Rica y en Guatemala? Pero es que el estándar y la industrialización y el grado de consumo, el número de habitantes y demás, y el propio y otros elementos generan esos mismos ingresos
salariales. Voy a ir a la pausa y vamos a regresar. Está interesante el diálogo con el licenciado José Luis Moncada. Mañana se estrena por TSI El Dato. Volvemos. Pero en las ciudades es muy competitivo, la misma publicidad, los mismos medios de comunicaciones y la falta de educación de poder tener. Estamos de regreso en Al Banquillo. Con nosotros el licenciado José Luis Moncada. Sostenemos un interesante diálogo en materia económica y a nivel global, no tan macro, sino que más práctico, haciendo una antesala de lo que será mañana el programa El Dato, que se estrena por TSI y del cual el licenciado Moncada es su conductor y moderador. Hablábamos en el bloque anterior que es una cuestión de educación, pero no es tanta educación financiera como pudieran. Muchos recomiendan educación financiera en el colegio, en la escuela, enseñarle al niño desde los primeros niveles educativos el tema de presupuesto, los gastos, pero es que es un problema general de educación, ¿verdad? Sí, mire, fíjese que a veces me pasan situaciones interesantes si usted mira personas que vienen de la zona rural, que a veces uno piensa que no tienen esa capacidad de lógica o de administración, y la tienen. Y ellos andan con el bulto de dinero todavía. Uno mira todavía la gente que anda con bulto de dinero porque no maneja una tarjeta de crédito, porque dice que es endeudarse más y demás. Pero ellos gastan lo que tienen. Es decir, yo vengo aquí a Tegucigalpa o va a San Pedro Sula y dice voy a comprar esta necesidad, esto, el otro, y solo gasta eso y nada más. Y se regresa y está tranquilo. Pero en las ciudades es muy competitivo, la misma publicidad, los mismos medios de comunicaciones y la falta de educación de poder tener. Indiscutiblemente, yo le decía, para un profesional que se gradúa de una carrera que le costó pues una gran cantidad de dinero y todo lo demás, y recibir un ingreso salarial que no corresponde a esa expectativa de lo que invirtió y demás, es un poco frustrante. Es decir, entonces ahí es donde encontramos un poco de choque. Y la gente comienza a endeudarse, alguna gente en una forma muy educada, muy responsable, muy seria. Y dice, bueno, me voy a endeudar porque tengo una capacidad para pagar esta cuota porque mi salario me lo permite. Sí. Pero ya cuando sobrepasa esa cuota, ahí sí está entrando en situaciones bien difíciles, que puede haber refinanciamiento, que consolido deuda, que demás. Mire, yo conozco personas que tienen ingresos medianos y tienen 12 tarjetas de crédito. Sí, y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo haces para pagar? Bueno, ¿sabe qué me dicen? Ese ya no es problema mío, es problema del banco, me dicen. Entonces, eso es un tema que yo no digo que es irresponsabilidad, sino que son pedidos, etapas de la vida. Después la gente se hace más responsable cuando se da cuenta de que realmente está limitando su satisfacción, su tranquilidad mental. En el sentido, hay gente que no tiene, que le da lo mismo deber o no deber, pero hay mucha gente que claro sí, nos ponemos a pensar, va a llegar el fin de mes, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el carro, tengo el ajuste. No podemos viajar, no hay cómo viajar porque no tenemos los recursos, ¿verdad? Entonces es un tema de educación, usar los precios más accesibles. Ahora en internet le permite a usted que voy de viaje, bueno, vamos a buscar las tarifas más baratas de hotel, las tarifas más baratas de avión, ¿verdad? ¿Qué rutas nos salen más cortas? Es decir, una gran cantidad de factores para usted realmente poder ampliar esa capacidad que tiene con mayor beneficio y con menos pérdida. Eso, el que está a ese nivel, pero la mayoría de los hogares, por ejemplo, llegan a fin de mes sabiendo desde antes que tienen más gastos que lo que reciben en ingresos. ¿Cómo hace una familia así? Mire, es difícil y yo creo que la medición a veces la vemos nosotros y haciendo coloquial en las pulperías, ¿va? ¿Cuánta gente no pide fiado en las pulperías? Sí. Porque llega el 20, 25 ya a finales de mes y no tiene cómo ir al supermercado. Entonces va a pedir fiado a la pulpería y ahí es un termómetro para que usted se dé cuenta cómo está la condición de las personas. Y mire, hay gente que sí conoce la temática, ¿verdad? Hay gente que va al supermercado, hay gente que va al mercado. Los sábados va y sabe que tiene un 30-40% porque le está comprando directamente al productor y a precios razonables y demás. O va a lugares donde los precios por mayor son más bajos y lo que hace es guardar para poder tenerlo. Entonces, reitero, es un tema de educación, es un tema de lógica de poder administrar. Y le voy a decir una cosa que es bien interesante. Aquí juega un papel muy importante la mujer. La mujer en términos generales maneja mejor la economía porque sabe cómo puede ajustar más el dinero en administrar el hogar
que los hombres. No quiere decir que los hombres no lo sean, pero en términos generales, las mujeres que no son excesivamente vanidosas y que no se vayan a molestar, porque hay mujeres que sí les gusta ir al salón todos los días y a veces ese es un gasto, ¿verdad? Pero la mayoría de ellas administran el hogar y hacen que ajusten las tortillas, por decir una palabra. Sí, porque son ellas las que están en el día a día, las que saben cómo se mueve el tema de los costos de los productos para hacer la comida. Son mejores administradoras definitivamente. Usted mencionó en el bloque anterior la relación salarial, la relación económica a nivel regional, por ejemplo. Honduras presume mucho de ser el país con el salario mínimo más alto, ¿verdad? A nivel centroamericano. Sin embargo, no se dice que es el país que tiene mayor población ganando salario mínimo o menos del salario mínimo de Centroamérica. Y eso también crea un desbalance. Mire, pero veamos unas realidades. ¿Cuántos pagan el salario mínimo? Es un porcentaje bastante bajo, ¿verdad? ¿Aquí en el país? En el país. Hay sectores, hay algunas estadísticas que dicen que casi el 65% o el 70% no paga el salario mínimo. Paga menos. Paga menos. Y la gente se tiene que aceptar porque esa es la condición que tiene. Por ejemplo, en servicio, usted le dice a alguien que va a trabajar de mesero o a alguien que va a trabajar en un centro de belleza y le demás, mira, yo te pago 4.500, 5.000. La diferencia del salario, ganátelo vos en la propina. Porque, ¿qué es lo que sucede? Porque usted incrementa el salario mínimo en un país, tiene un efecto que vuelve a la misma parte. Porque la empresa y la industria que paga o el comercio que paga el salario mínimo completo, ese valor lo lleva al producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tuvo un incremento salarial, pero también se le incrementó el producto o el servicio. Claro. Porque usted lo subió para el otro lado. Sí. Entonces, ahí tiene que dio vuelta de una forma rápida y evidente. ¿Me explico? Porque normalmente el empresario, ya sea comercio o industria, su porcentaje de utilidad lo va a querer mantener. Algunos están anuentes a bajar ese porcentaje, pero la mayoría no. ¿Y qué es lo que hace? Si me aumentó a mí la planilla, porque aumentó el salario, tengo que aumentar el precio del producto, el precio del servicio. Entonces, aquel que compraba ya tiene un poquito más de poder adquisitivo, pero el producto ya creció, entonces quedó casi en lo mismo. Entonces, son decisiones económicas que hay que tomar mucho cuidado cómo se hacen, cómo se deciden, ¿verdad? Entonces, poder tener el mejor salario mínimo, hay que revisarlo, desdoblar, y eso va a ser parte del trabajo del dato, investigar realmente cuántos pagan el salario mínimo. Sí. Y si realmente el salario mínimo de Honduras es el más alto, cuál fue su efecto en efecto de los precios de producción y servicios, ¿verdad? Porque al final el objetivo debe ser impulsar a la gente a mejorar su condición de vida, su capacidad adquisitiva. Un poquito que le quede a la gente ya mejoran en parte su economía. Mire, esta baja de los combustibles, por ejemplo, ya le mejora otro poquito, es decir, ya le reduce la carga. Entonces, lo que tiene que buscar un país es mejorar la capacidad adquisitiva de su población. Exactamente, pero mire, ahí tienen que haber varios factores. Tendríamos que revisar y tener un programa especial para poder ver cómo le podemos ver. Y hay muchas condiciones que no las quiero adelantar hoy porque las vamos a ver mañana y las vamos a ver en otros programas de una manera más completa, con estadísticas, con gráficos. Pero sí, yo creo que el papel del Estado debe ser buscar cómo mejorar las condiciones de los hondureños, esos ingresos, y que esto realmente sea lo razonable para poder vivir de una condición. Recordemos que los indicadores de extrema pobreza y pobreza en Honduras es preocupante, me explico. Y a veces medimos eso y es triste realmente, pero también en otras condiciones nosotros nos vamos a encontrar cosas que son relativamente evidentes, que los hondureños que trabajan también tienen problemas. Yo veo con mucha preocupación dos elementos o dos aspectos cuando se hablan desde las esferas económicas del Estado. Número uno, que dice, hemos crecido a razón de 4, 5, 6%, pero ese crecimiento económico no se traduce en mejoría interna, por un lado. Y número dos, pareciera que los estados quieren llevar a la gente a mucha dependencia de bonos. Mire, el primer tema usted me está tocando el segundo o tercer programa, que es el Producto Interno Bruto. Aquí me voy adelantando. Sí, usted se va adelantando, Aldo. Y mire, y es una realidad, yo veo ese tema del Producto Interno Bruto como un espejismo, ¿verdad? Porque el Producto Interno Bruto es como un termómetro, nada más, de cómo está
la condición, como ese indicador grande que genera el Producto Interno Bruto está el país, pero ese no es totalmente la condición de la mayoría de los hondureños. Entonces dice, creció, pero ¿cómo me beneficia a mí? ¿Cómo fue el impacto? Entonces, para eso tenemos que tener otras variables. Es decir, para tener una radiografía del país, vamos a tener que evaluar otras variables para ver si realmente el Producto Interno Bruto, claro que contribuye, pero no necesariamente es un reflejo de la condición real de la mayoría de los hondureños. Y el tema de la dependencia de los bonos, esos bonos compensatorios. Mire, en una economía que viene arrastrando ese exceso de pobreza, porque es un exceso de pobreza que tenemos y una pobreza extrema también, los bonos vienen a ser unos sustentos intermediarios que digo yo para crear mejores condiciones. Ahora, que se deben reformular esos bonos para crearlos más sostenible, el crecimiento y la integración de ciertos beneficiarios a la economía sí se debe hacer, porque vivir solo bonificando a la gente con ciertos elementos y a cierta población, a mí me parece que es tener una carga como Estado permanente y no necesariamente crecer o darle mejores condiciones. Eso es un mal necesario, por decirlo así. Los organismos financieros internacionales lo entienden así y están haciendo los ajustes para que sean más sostenibles y para que generen un poco más de condiciones de que esa masa vaya creciendo y enseñarle a producir algo, a generar un pequeño ingreso y que le dé usted un capital para que pueda generar un pequeño ingreso que le genere realmente una sostenibilidad y no ya tanto una dependencia. Voy a la última pausa del programa. Regresamos dialogando aquí en el banquillo con el licenciado José Luis Moncada. Y son las zonas rurales las que tenemos que potenciar, porque aunque no lo creamos, allá hay mucho potencial, allá hay mucha capacidad y hay mucho espíritu de sobrevivencia, porque lo viven a diario y eso les da mayor fortaleza. De regreso en Al Banquillo con nosotros el licenciado José Luis Moncada. Mañana se estrena El Dato. Hemos estado hablando de temas económicos, haciendo un panorama de lo que se va a enfocar, a abordar a partir de mañana y los martes subsiguientes en esta nueva propuesta televisiva de TSI, El Dato. Economía en lenguaje simple, en lenguaje sencillo. Este último tema que abordamos en el bloque anterior, yo he escuchado varias opiniones. Algunos dicen que se utilizan más para política estos bonos, otros dicen que es clientelismo, otros dicen que es darle el pescado y no enseñarle a pescar, pero solo el que sabe la necesidad vive realmente lo que está pasando. ¿Qué debería de pasar con estos bonos? Es decir, hay un bono de madre soltera, pero no sé si ayudará a esta madre a solventar sus problemas económicos. Hay un bono de adulto mayor. Pero ¿cómo deben manejarse estos bonos? Bueno, indiscutiblemente tiene un componente político, no, eso no lo podemos negar. Busca una persecución y objetivo de mantenimiento político a favor del partido que está en el gobierno en ese momento. Yo diría que lo interesante es hacer un diagnóstico, revisar los diagnósticos que ya hay de un Banco Interamericano, un Banco Mundial, de la CEPAL, de UNICEF, de otros segmentos y ver realmente qué bonos pueden tener un mayor impacto de reactivar o activar a ese segmento de la población que se beneficie a que vaya caminando, aunque sea despacio, a ser un microempresario. De manera que ya no dependa de lo mismo. Entonces usted le da un capital, dice, te doy un capital no solo para sobrevivencia, sino que también para que eso. Pero eso necesita asistencia técnica para que la persona pueda aprender algo. Exactamente. Y desarrollarse en eso, ya sea en comercio, ya sea en agricultura, en lo que sea. Y el trabajo en colectividad, porque usted sabe que individualmente no representa mucho, pero el trabajo en colectividad puede generar una masa, un volumen que ya le genera una atracción en un producto o en servicio. Una microempresa familiar, exactamente. Por ejemplo. Entonces, eso es lo que usted puede hacer. Hacer un diagnóstico por zonas del país, dónde que están y qué es lo que podían potenciarlos a ellos en zona agrícola, en zona industrial media, que no necesita mucha maquinaria o demás. Pero hacer un diagnóstico completo y a partir de eso, dar esos bonos condicionados, no solo condicionados a que el hijo vaya a la escuela, o que la madre cumpla con tal misión, sino que condicionado a que se vaya convirtiendo
en algo que pueda generar un ingreso a su hogar en cantidades mínimas, pero que pueda continuar y le dé sostenibilidad. Porque ¿qué es lo que sucede cuando los bonos desaparecen? ¿O qué es lo que sucede cuando el manejo político es extremo y la gente realmente se tiene que convertir en un partido, aunque no sea, para poder comer? Por dependencia. Por poder comer, ¿verdad? Entonces, ahí hay que analizar. Yo creo que Brasil ha hecho unos experimentos interesantes, en México también, que podríamos seguir aplicando aquí en zonas de desarrollo. Hay un programa que, por ejemplo, tiene el Banco Mundial que se llama Conrural, que realmente ha agarrado a los productores pequeños, los ha asociado y los tiene produciendo. Les da capital, les consigue crédito, les da garantía, les da asistencia técnica y esos productores están saliendo de la nada, están creciendo, ¿me explico? Por darle un ejemplo que de repente es una magnitud un poquito más grande, pero que se puede bajar a otras dimensiones y poderse desarrollar. Eso no es de la noche a la mañana, esto ocupa tiempo y ocupa inversión, ocupa asistencia técnica, ocupa desarrollo y como le digo, una asociatividad que los hondureños no tenemos. Fíjese que ese es un tema fundamental. Y usted va a otros países con otra cultura, por decirle China, la asociatividad a nivel de los más de abajo es enorme porque saben que en conjunto pueden conseguir más. Pero el gobierno no ha hecho un trabajo de asociatividad en esa zona. Simplemente van y reparten y se acabó. Eso no puede seguir así, ¿me explico? Sí, porque esa asociatividad lo que hace es que las capacidades de uno se complementan con las del otro, ¿verdad? Sí. Y los hace más productivos, los impulsa. Exactamente, y hace más volumen. Hace más volumen. Usted reúne a los productores de papas chiquitos, a todos por ahí, y los pone a trabajar. O café, o otro tipo de producto con artesanía, ¿me explico? Es decir, que usted la puede vender masivamente, pero usted tiene que tener una capacidad, pero tiene que hacerlo. Y una cuestión es el análisis del núcleo familiar. Es importante que usted pueda ver el núcleo familiar. Mire, yo fui presidente de Techo por mi país por varios años y yo iba a las comunidades para hacer el diagnóstico de cómo beneficiarlo, ¿va? Y nosotros les decíamos, mire, esta casa cuesta tanto, usted tiene que poner el 30%, pero ¿cuántos varones hay aquí? 3. Ellos 3 van a trabajar en la construcción de esa casa. Y usted, señora, se va a encargar en los 2 días de la construcción de darle los alimentos a las 10 personas que van a trabajar. Entonces, la gente va entendiendo cómo en forma conjunto puede construir y tener un beneficio. Entonces, es un tema de educación, es un tema de poder ver más allá de que voy a regalar por regalar, porque quiero tener a 3 años y medio que viene ese beneficio político. Eso no puede ser. No, totalmente. Y más en las condiciones actuales, 73% del país viviendo en pobreza. O sea, es una complejidad y los pronósticos son que las cifras se van a ir incrementando. Así es. Son temas que hay que cambiar, pero hay que tener una estructura, primero institucional, que el gobierno tenga las instituciones certeras, dirigidas con gente con capacidad, que bien asesorada técnicamente con los organismos que trabajan en este tema, puedan tener la focalización en qué departamentos y cómo atacarla, porque cada departamento tiene diferentes necesidades y diferentes tipos de pobreza, ¿me explico? Entonces, ahí hay que atacarlo, pero para esto hay que hacer análisis y manejar estadísticas, que es un tema que en Honduras falta, y es uno de los programas que vamos a tener, Aldo, de adelanto, lo que es la estadística, la Big Data, la información que nosotros tenemos de producir para poder tomar decisiones y tomar acciones. Sí. En Honduras no hay estadísticas. No, y por eso no se toman decisiones correctas y adecuadas. Y eso es lo que tenemos que construir. Fíjense que yo leí un informe de la UNICEF la semana anterior y me llamó mucho la atención que antes de la pandemia, decía UNICEF, los niños tenían el doble, de los países pobres tenían el doble de probabilidad que los adultos para vivir en pobreza. Y que esa cifra, que ese porcentaje se incrementa ahora después de la pandemia. Cuando usted tiene una generación futura condenada a esas situaciones, tiene que decirle al Estado, debo de reinvertirlo, debo de pensar diferente o debo de establecer prioridades de inversión. ¿Cómo hacer para que los estados inviertan efectivamente los recursos? Y de que la distribución del presupuesto de la República tiene que tener prioridades. Y las 2 prioridades a mi criterio son educación y salud. Y yo a veces planteo primero salud y después educación. Sí, porque claro, la persona nace y si usted no le da en los primeros 5 años una verdadera alimentación y una equilibrada alimentación, la persona no va a poder desarrollarse mentalmente y poderse educar, porque usted puede tener educación y puede mejorarlo, pero si no tiene personas que no tuvo capacidad de alimento en sus primeros años,
usted no va a tener los resultados Correcto. que usted espera, ¿verdad? Entonces, ahí es la primera focalización. Entonces, usted se va a Costa Rica y usted dice, hace más de 60 años eliminaron el ejército y no quiero, yo soy hijo de un militar, no quiero decir que eso es lo que hay que hacer acá, pero eso le constituye a ellos orientar presupuestos a salud y educación. Entonces, es un pueblo con buena salud y muy buena educación, pero la educación llegó porque la salud se dio preventivamente y la gente creció con esas capacidades. Entonces, es un tema que tenemos que desarrollarlo aquí en el país y son las zonas rurales las que tenemos que potenciar, porque aunque no lo creamos, allá hay mucho potencial, allá hay mucha capacidad y hay mucho espíritu de sobrevivencia, porque lo viven a diario y eso les da mayor fortaleza. Entonces lo que necesita son oportunidades. Entonces, el grado de desarrollo en Honduras tiene que tener una expansión no solo urbana, tiene que tener una expansión rural, donde encontramos mucha capacidad y mucha eficiencia, y ahí es donde hay que atacar. Establecer prioridades. ¿Cuántos programas hemos resumido aquí? Mire, fácilmente 4 o 5 programas que vamos a desarrollar con mayor estadística, con mayor profundidad y darle un poco más de claridad de la temática a los hondureños. Esa es la idea. Yo creo que concientizarnos es muy importante. Hay gente que se concientiza pero no pone nada en efectivo o acción concreta para mejorar en su actitud. Y eso es lo que yo quiero conseguir. Yo no quiero confrontación, no quiero un programa de crítica negativa, quiero un programa de crítica positiva, dando recomendaciones puntuales. Aldo, yo no he salido y han salido algunos documentos ahí ya criticando el programa, y realmente yo le quiero decir al gobierno, le quiero decir a la población en términos generales, que el programa viene en un sentido propositivo. Queremos crear, y creo que Televicentro y TSI tienen la intención de aportar al desarrollo del país, y es un programa que tiene esos objetivos. Sí, yo creo que por eso también ha levantado la expectativa, así que es interesante, y era interesante conocer también la visión del licenciado José Luis Moncada sobre estos temas, que seguramente serán temas de análisis ya más profundo, más a profundidad, más científicos, explicados de manera sencilla, para que los hondureños podamos conocer un poquito cómo afectan estos fenómenos económicos a nivel global, a nivel local y a nivel familiar. Así que me gustaría dejarlo para que usted invite al auditorio. Nos confirma combustible el tema de mañana, ¿verdad? Combustible el tema de mañana. Que invite al auditorio y le diga por qué es importante que estén informados en el dato. Bueno, mire, mañana a partir de mañana 19 de julio, a partir de las 8, de 8 a 9 de la noche en TCI, vamos a inaugurar el programa El Dato por José Luis Moncada, la primera experiencia en televisión hondureña sobre economía y finanzas, que busca llegar a la mayoría de los hondureños con información, estadísticas, cuadros, análisis, invitados, en un lenguaje simple y sencillo, que le ayude a usted a ampliar un poco la información que ya los noticieros de Televicentro tienen, pero que usted conozca a profundidad, para que pueda tomar las mejores decisiones individuales, en grupo, a nivel de sectores económicos, a nivel de gobierno, y lo que andamos haciendo es siendo propositivos, porque Honduras necesita ser eso, positivo a favor de un mejor país. Y felicitar a los ejecutivos de la corporación, porque este tipo de programas son necesarios para desarrollar los países, ¿verdad? El abrirle la puerta a los expertos para que le cuenten a la gente lo que de repente muy generalmente nosotros contamos como periodistas, ¿verdad? Pero ya desde el plano de la experiencia, del conocimiento técnico, se trasladan mejor. Así es, yo un agradecimiento a Rafa Villeda, a Ana María, a Hugo Ríos y a todo el equipo, y que realmente estoy sorprendido. Televicentro y 3CI tienen un equipo muy profesional que me está dando todo el apoyo y que no dejan nada que desear a cualquier otra televisora de otro país. Bueno, vamos a estar pendientes del dato y le deseo todos los éxitos del mundo. Gracias, Aldo, fue un placer estar con usted. El licenciado José Luis Moncada, usted lo puede sintonizar todos los martes, 8 de la noche, en El Dato, que se estrena mañana por TSI. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.